El padrastro trasladó a su hija adulta a mi casa de la infancia sin mi permiso, luego empacó mis maletas y me echó mientras estaba en el trabajo, y mi mamá está de su lado. No me importa si mi mamá se enoja, su esposo debe irse. He intentado llevarme bien con él, pero es imposible. Constantemente me hacen sentir inferior y una carga en esta casa. No he hablado en todos los años que ha vivido aquí, pero él me ha estado poniendo a prueba y esta vez no lo voy a soportar. Sé que mi madre me llamará tan pronto como se despierte, eso me da un par de horas debido a la diferencia horaria. Estoy preparada para mantener mi postura, incluso si eso significa darle un ultimátum. No me va a manipular como lo ha hecho todos estos años, no me obligará a hacer las paces con las personas equivocadas. Cualquiera puede ver que mi padrastro es arrogante y irrespetuoso, ¿cómo puede traer a su hija a mi casa sin permiso? Estoy segura de que suena ridículo para ti, como lo es para mí. Su hija tiene 23 años, tiene un trabajo y es madre, no necesita quedarse con nosotros. Eso es lo que le dije hace 2 semanas, porque seguía pasando noches aquí durante largos periodos, parecía que se estaba mudando. Así que sugerí que empezara a colaborar económicamente. Él dijo que necesitaba pasar tiempo con ella y que yo solo estaba celosa, así que decidí guardar silencio por el bien de mi cordura. Después se convirtió en un tema de privacidad, llamémoslo así. ¿Puedes creer que esta chica exigía privacidad de mí? Esta es la casa de mis padres, no la suya. Se enfadó conmigo porque entré a la sala mientras ella estaba en una videollamada, me pidió que me fuera porque era una llamada privada. Le dije que había muchas otras habitaciones donde podía hacer la llamada, así que no me iba a ir. Luego hizo un berrinche enorme del cual su papá no me dejó oír el final. Cuando ella se fue, le dije que estaba molesta por su descarado irrespeto, que estaba empezando a sentirme incómoda en mi propia casa. Así que sugerí que de ahora en adelante se encontraran cuando yo no estuviera en casa o en su casa. Él se enfadó, elevó la voz y me llamó malagradecida. Me dijo que esto era por mis problemas con mi papá, que estaba claro que actuaba así porque no había recibido suficiente atención. Me quedé impactada ante la audacia de este hombre, ¿cómo se atreve a involucrar a mi padre en esto? Así que hice lo mismo que su hija me había hecho a mí, fui y le conté a mi madre lo que le había dicho. Supongo que era mucho pedir que ella estuviera de mi lado, me dijo que lo malinterpreté y que deberíamos disculparnos mutuamente. Me negué a disculparme con él, así que lo he estado ignorando durante la última semana. Cuando mi mamá regresara, planeaba decirle que ellos se mudaran o que yo lo haría, después de todo, es la casa de mi padre y mi hogar de la infancia. Pero ahora parece que se debe tomar una decisión, porque este hombre hizo algo completamente escandaloso. Llegué a casa y encontré mis cosas empacadas y afuera, junto a una de mis maletas, había una nota. Era de mi padrastro, diciendo que no me dejó otra opción, que estaba cansado de mi actitud y que no iba a elegir entre su hija y yo, así que estaba claro que necesitaba irme. Es tan triste como nuestra relación cambió tan rápidamente. Cuando se casó con mi mamá, era un hombre muy bueno, hizo todo lo posible para ser un padre para mí, éramos muy cercanos. Ella nos visitaba y yo podía acudir a él con cualquier problema. Y luego, un día, su hija nos visitó, acababa de mudarse a la ciudad y empecé a pasar mucho más tiempo con su papá. Estaba emocionado de tener otro hermano, especialmente una niña, así que hice todo lo posible para hacerla sentir bienvenida y como mi hermana desde el principio. Sin embargo, pude ver que no estaba interesada. Actuaba como si le cayera bien frente a nuestros padres, pero cuando no estaban, me ignoraba y fingía que yo no estaba a su nivel. No dije nada de esto a ninguno de ellos, simplemente decidí alejarme de ella y no hacer un gran problema al respecto. Avanzando rápidamente hasta ahora, básicamente ha infiltrado mi hogar. Mi supuesto padrastro ha dejado de fingir ser un buen padre. Supongo que se ha vuelto tan cómodo que ahora está mostrando su verdadero yo. Creo que también está aprovechando el hecho de que mi madre está fuera del país en este momento. Mi madre a menudo está fuera del país durante meses debido a su trabajo. Recientemente regresó a trabajar después de tomar un largo descanso cuando falleció mi padre y tuvo que cuidar de mí. Ella tenía un pequeño negocio para mantenernos, pero después de casarse decidió que quería darle a su carrera una última oportunidad. Soy lo suficientemente mayor como para cuidar de mí misma y mi padrastro está aquí para ayudar si se necesita algo. Fui muy comprensiva con su decisión y muy orgullosa de ella, pero ahora me arrepiento de dejarla ir, parece que eso le ha dado a mi padrastro el valor para empezar a maltratarme. Eso explicaría por qué decidió traer a Sara a la casa y echarme. El resto de la nota explicaba que solo volvería a la casa si me disculpaba con mi hermanastra. Si no lo hacía, tendría que buscar mi propio lugar para quedarme. Se negaba a quedarse con alguien que perturbara la paz y no tuviera modales. Modales, quería hablar de modales cuando él era un niño mimado y no tenía modales. Le mostraré modales, aunque no estoy seguro de qué voy a hacer al respecto, pero no voy a ser expulsada de mi casa por un hombre que no la compró. En cambio, voy a llamar a mi madre y contarle lo que sucedió. Le diré que mi hermanastra no se mudará aquí, ella tendrá que escucharme por una vez. No voy a escucharla, ella tiene que escucharme.
Soy yo quien tiene que vivir con estas personas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Lo que haga a continuación depende de su respuesta, ya sea resolver esto pacíficamente o empezar a tener problemas como familia. Prefiero optar por lo primero que por lo segundo. ¿Crees que estoy exagerando? ¿Crees que tal vez lo estoy haciendo por celos? Estoy tratando de obtener la mayor perspectiva posible sobre esto. ¿Qué podría justificar echar a una persona sin previo aviso mientras está en el trabajo? ¿No es eso falta de respeto y audacia descontrolada? Cuanto más pienso en esto, más me enojo. Creo que he terminado de ser amable. ¿Qué opinas que debería hacer? Actualización número 1. Gracias a todos por sus respuestas y comentarios. Les aseguro que he leído todo lo que han escrito. Me he calmado desde el incidente y creo que la decisión que he tomado es la mejor en este momento. He intentado ser adulta y educada, pero las personas con las que estoy lidiando no respetan eso. Cuando llamé a mi madre tan pronto como se despertó, no perdí tiempo en contarle lo que me habían hecho. Esperaba que al menos se sorprendiera y tal vez se pusiera de mi lado, pero no obtuve nada de eso. En cambio, ella me preguntó qué había hecho mal. Dijo que no estaba sorprendida porque David, mi padrastro, la había advertido sobre esto. David le dijo a mi madre que yo había sido grosera y era imposible vivir con él. Me enfadé al descubrir que David le había estado mintiendo a mi madre, así que le pregunté dónde estaba su lealtad. ¿Estaba con su hija o con el hombre con el que se casó? Ella dijo que no tenía nada que ver con eso, que su lealtad era hacia nuestra familia comunidad. Me dijo que David le había dicho que iba a traer a su hija a vivir con nosotros. Aparentemente me había hablado al respecto y le dije que preferiría mudarme. Así que el día en que él trajo a su hija, empacó mis cosas y me echó. Ahí lo escuchaste directamente, David y mi madre planeaban echarme y reemplazarme con su hija sin valor. Le dije a mi madre que estaba muy decepcionada con sus decisiones y también la acusé de amar más a su nueva familia que a mí. Claramente estaba tratando de borrar su pasado, que era yo, y abrazar su futuro, que era mi padrastro y su hija. Ella trató de negarlo, pero no quería escuchar ninguna de sus palabras. Le dije que antes de hacer algo drástico, le iba a dar la oportunidad de corregir esto. Le hice saber que tendrían 24 horas para dejar la casa de mi padre antes de que los echara yo sola, y si se iban, nunca podrían volver. La única persona que estaría permitida de regresar a la casa era ella. Ella perdió el control e intentó culparme a mí por todo. Dijo que yo estaba cambiando y volviéndome ingrata. Me preguntó cuánto tiempo iba a seguir alejando a las personas que se preocupaban por mí. ¿Puedes creerlo? Ella realmente me acusó de tener un problema de abuso de sustancias. Estaba convencida de que estaba tomando algo que me hacía sentir irracional. Casi me dio ganas de reír. El plan a largo plazo de David había funcionado. Logró que mi madre estuviera sola y me echó de la casa. Por supuesto, él tenía que ser el típico padrastro. Colgué el teléfono a mi madre y me preparé para ir a trabajar. En el trabajo apenas podía concentrarme sin música. Cada vez que no tenía música puesta, pensaba en mi conversación con mi madre. Empecé a temblar mientras pensaba en esto y, al siguiente momento, estaba teniendo un ataque de pánico. No había tenido un ataque de pánico desde el servicio conmemorativo de mi padre. Era muy difícil para mí creer que se había ido y seguía soñando con él. Luego vi a alguien en el servicio conmemorativo que se parecía a él pero resultó ser otra persona. ¿Y ahora ellos querían separarme de lo último que tenía de él? No iba a permitir esto sin hacer nada. Esa casa no era de ellos, era de mi padre. Actualización número 2. ¿Puedes creer que mi padrastro no tenía idea de que la casa estaba a mi nombre? Deberías haber visto su cara cuando los eché a él y a su estúpida hija. Se sintió tan bien deshacerme de esa basura. Mostraron su verdadera cara y actuó en consecuencia. Estoy de acuerdo con la teoría que alguien mencionó en los comentarios. Mi padrastro vio a una mujer que tenía propiedades, una casa grande y hermosa. Ella era viuda, pero con una hija, y eso sería un problema. La hija podría influir fácilmente en ella para que lo dejara. Además, la hija se interpondría en su camino para conseguir la casa a su nombre. Así que, ¿qué hizo? Fingió ser una buena persona y ganó mi confianza. Cuando sugirió que mi mamá volviera a su carrera, lo apoyé. Pensé que estaría segura aquí con él, y así logró separarnos con éxito. Una vez que nos separamos, era hora de que usara a su hija para hacerme sentir incómoda. Empezó a alejarse emocionalmente de mí y mostraba afecto a su hija. Eso llevó a que yo me quejara, me enfadara y actuando de manera irracional, asumió que la casa estaba a nombre de mi madre, por lo que su principal objetivo era hacer que me echaran por básicamente ser una molestia. Mi madre lo creería porque solo lo había visto ser amable conmigo. Ella confiaba en él con su vida y preferiría creer que su hija estaba siendo hostil hacia la hijastra. Nunca creería que el hombre con el que se casó no era bueno. Una cosa que mi madre odia es estar equivocada, él lo sabe y lo usa para engañarla. Su último objetivo probablemente era vivir en esa casa con su hija mientras mi madre estaba ausente.
Probablemente lograría que ella pusiera la casa a su nombre en un par de meses. Poco después, podría haber prevenido esto si tan solo hubiera permitido que mi hermanastra se quedara conmigo. Ella tendría que ser una persona agradable con la que pudiera convivir, y ella no lo era. Era peor. Cada vez que usaba la cocina, no limpiaba después de sí misma. Cuando estaba cerca, el dinero desaparecía en la casa. Cuando estaba cerca, la casa siempre estaba hecha un desastre. Entraba en mi habitación sin mi permiso varias veces y usaba mis cosas. Sé eso porque tengo un orden particular en el que dejo mis cosas, puedo notar fácilmente si alguien las toca, así que no iba a vivir con alguien así permanentemente. Ahora, volvamos a lo que sucedió a principios de esta semana. Fui y obtuve toda la documentación que necesitaba para hacer que este desalojo fuera legal. No iba a jugar y dejar ningún resquicio para que volvieran. Me tomó un tiempo, pero todo se agilizó con la ayuda de un amigo mío. Tan pronto como tuve todo en orden, fui a la casa, toqué y mi hermanastra abrió la puerta. Intentó cerrármela en la cara y me dijo que no era bienvenida. Fingí estar triste y dije que estaba allí para disculparme. Estaba muy confundida porque esto estaba totalmente fuera de mi carácter. Entonces su papá salió de detrás de ella y me preguntó qué estaba haciendo allí. Entonces les hice saber que tenían alrededor de 8 horas para sacar todo lo que les pertenecía de la casa. En realidad, estaba siendo bastante generosa, porque él tenía muchos muebles en la casa. Les dije que volvería y también les mostré la orden judicial. Les dije que si no empacaban sus cosas, tendría que sacarlos por la fuerza. Tiraría cualquier cosa que considerara de valor. Mi única preocupación era sacar la escoria de mi casa. Estaba completamente seria cuando lo dije, pero él no parecía tomarme en serio. Me dijo que no podía hacer esto sin el permiso de mi madre, que todo lo que había hecho era ilegal y que me iba a arrestar. Así que le dije que hiciera todas las llamadas que quisiera, lo único que lograrían sería hacerlo quedar como un tonto. Edith, dejaron las llaves con el vecino y no se les encontraba. Pensaron que iban a lograr que me echaran de mi casa de la infancia. La ilusión entre esos dos es suficiente para hacer una telenovela. De todos modos, me relajaré en la casa de mi padre sin que nadie me interrumpa. Los últimos días han sido difíciles para mí y necesito relajarme. Actualización número 3, qué tonta fui al pensar que todo había terminado. Mi madre decidió castigarme porque no conseguí lo que quería. Había estado ignorando sus llamadas durante días porque no tenía nada que decirle. Cerca de 2 semanas después, ella actuó por primera vez. Fui a una cita para revisarme los dientes y descubrí que debía pagar todo de mi bolsillo. Mi dentista me alertó de que mi seguro médico no era válido. Esto fue una sorpresa para mí, ya que siempre había estado asegurada. Cuando hice algunas llamadas, descubrí que mi madre me había eliminado como beneficiaria de su seguro médico y ni siquiera me lo había hecho saber para que pudiera obtener mi propio seguro. Estoy segura de que lo hizo para que, cuando fuera a una cita, tuviera que pagar de mi bolsillo. El costo de la cita me afectó mucho. Cuando vi lo que hizo, estaba furiosa, pero no le iba a dar la satisfacción. Si quería hablar, tendría que volver a casa y hablar cara a cara. Dado que quería depender de alguien que ni siquiera era pariente suyo, yo no le debía nada. Arreglé mi seguro después de eso y decidí cerrar su acceso a todas mis suscripciones de streaming. Mi madre no era muy tecnológica, se metió en el streaming por mí. Cuando descubrió que algunas de sus series favoritas estaban en línea, me pidió que la ayudara a configurar una cuenta. Quería ahorrar dinero, así que decidí agregarla a la mía, ya que ella estaba haciendo tanto por mí. Supongo que uno podría decir que teníamos una relación simbiótica, y es por eso que nuestra separación es tan problemática. Sé que es extraño que describa mi pelea con mi mamá como una separación, pero se siente así porque siempre hemos dependido el uno del otro, hasta que dejó que un hombre se interpusiera entre nosotras. Después de eso, me costó mucho confiar en ella. Cuando mi mamá se dio cuenta de que sus plataformas de streaming no funcionaban, decidió enviarme un correo electrónico. Me envió un correo bastante pasivo-agresivo y formal esta vez. Yo le respondí y le dije que sus servicios se habían cancelado porque no podía pagar mis facturas. Si yo tenía que pagar mis facturas médicas, entonces ella tendría que pagar por sus suscripciones. Podía imaginar lo molesta y enojada que estaba. Podía jugar ese juego, también podía ser mezquina. Aprendí de la mejor, de ella. Para cuando ella intentó cancelar cualquier cosa que me vinculara a ella, yo ya me había retirado. Es cierto que me había estado apoyando financieramente en algunas áreas de mi vida, ella insistió en ello, porque no quería que me fuera del nido. Pero estaba claro que ahora me estaba echando del nido. Pero sabía que mi mayor batalla estaba por llegar, ya que ella iba a regresar a casa en un mes. Sabía que iba a poner una gran pelea por la casa, y estaba preparada. No iba a ceder, sin importar qué truco tuviera bajo la manga. Era tan triste que nos hubieran enfrentado su esposo y ella. Ahora más que nunca desearía que mi padre estuviera vivo. Siempre fue el mediador entre nosotras cuando nuestras temperaturas subían.
Siempre supo la manera correcta de resolver conflictos y dejar a todos contentos. Estoy segura de que no querría que estuviéramos peleando por todo esto, pero ella hizo su elección y me rompió el corazón. Soy su hija, ¿cómo pudo hacerme esto a mí? Actualización número 4, escribo esto con el corazón roto. Esta es una de las pocas veces que mi madre está equivocada y tengo razón. Desearía que fuera lo contrario. Ahora mi madre está en el hospital después de sufrir un ataque al corazón. Rezo para que encuentren a David y lo hagan pagar por esto. Sabía que no podía confiar en él, pero nunca supe que su corazón era tan frío. Mi mamá tardó tanto en volver al juego de las citas y confiar en cualquier hombre, porque tuvo que romperle el corazón de esta manera. Habían pasado alrededor de 2 meses desde que mi mamá regresó del extranjero. Cuando regresó, peleamos por la casa, pero finalmente la casa era mía. Ella intentó llevarme a juicio, pero el juez anuló su decisión, así que se mudó y consiguió un apartamento con David. No tuvimos contacto durante esos 2 meses. Al principio me sentí victoriosa porque tenía la casa para mí sola, sentía que había ganado contra ellos. Pero después de un tiempo, empecé a sentirme muy triste. Extrañaba mucho a mi mamá. No había estado lejos de ella durante tanto tiempo y me estaba matando, pero el orgullo se apoderó de mí y decidí no contactarla. Desearía haber contactado con ella al menos una vez. Tal vez ella se habría abierto a mí, tal vez habría visto las señales de que este hombre estaba tomando lentamente todo lo que ella poseía. Cuando hablamos, él ya había vaciado todas sus cuentas bancarias y ya había dejado el apartamento. Ella volvió a encontrar que se había llevado todas sus pertenencias esenciales y le dejó una nota agradeciéndole por el dinero y dejándole saber que debería haber confiado en mí. También confesó que su hija no era su hija, en realidad era su pareja. Esto fue demasiado para mi madre. Empezó a llorar, no podía comer, no podía hablar y no podía salir de casa. Alguien en el trabajo notó que no había estado en la oficina durante un tiempo, así que me llamaron y me preguntaron por ella. Les dije que no estaba en contacto con ella y que había dejado de hablar conmigo. Lo siguiente que supe fue que recibí una llamada del hospital para informarme que mi madre se había desmayado. Había ido a la tienda y sufrió un ataque al corazón de repente. Cuando fui a su apartamento y revisé sus cosas, encontré la carta que le dejó. Presenté una queja a la policía. Este monstruo ganó su confianza y luego se llevó todo por lo que había trabajado, incluida la confianza. Ella está despierta y he estado hablando con ella, me ha contado todo lo que sabe y he presentado una queja a la policía. No hay muchas esperanzas de encontrarlos. He dado a la policía toda la información que tengo, pero ahora todo lo que puedo hacer es estar al lado de mi madre mientras lucha por su salud. Desearía no haber escuchado a mi estúpida cabeza. Debería haber escuchado a aquellos que me dijeron que no tirara mi relación con mi madre por una casa. Tal vez debería haberme acercado y disculpado con ella. Tal vez debería haber investigado a David antes de permitirle poner un anillo en mi madre. Hay tantas cosas de las que me arrepiento. ¿Alguna vez has hecho algo tan drástico que ha cambiado el rumbo de tu vida? Actualización número 5. Hola a todos, no estaba segura de si iba a publicar otra actualización. Mi enfoque principal iba a estar en mi mamá y en ayudarla a sanar, pero siento que les debo a todos ustedes saber sobre el último desarrollo. La policía trabajó horas extras para encontrar a David y Sara. Resultó que esos ni siquiera eran sus nombres. Sara no tenía 23 años, tenía una década más. Han estado estafando a personas en todo el país durante varios años. Lograron rastrearlos a una determinada ciudad, pero cuando llegaron allí, descubrieron que los dos habían logrado escapar. Se creía que habían huido a un país donde no había extradición, lo que significaba que se habían salido con la suya. Como te podrás imaginar, mi madre y yo no estábamos para nada contentas con esto. Estábamos furiosas y desconsoladas, sentíamos como si el mundo entero nos hubiera fallado. Así que me enfoqué en cuidar de mi madre hasta que recibimos la llamada. David ya no estaba y Sara estaba bajo custodia policial. Según ella, él fue asesinado en un trato que salió mal. Alguien llamó a la policía y ella fue llevada como testigo. Sus huellas dactilares coincidían con su verdadero nombre en el sistema y también la relacionaron con varios casos de fraude y malversación. La policía pudo determinar que esta era la Sara que estábamos buscando. En cuanto a David, se cree que se desangró durante varios minutos antes de su fin. Sara entró en pánico y no llamó a nadie, así que intentó salvarlo en vano, momento en el que alguien vio lo que estaba sucediendo y llamó a la policía. Cuando llegaron, ella estaba en estado de shock y no pudo hacer nada más que ir con ellos. Creo que voy a visitarla en cuanto pueda. Necesito mirarla a los ojos después de lo que hizo. Quiero ver el remordimiento reflejado en su rostro. Si no lo veo, deseará haber tenido el destino de David. En primer lugar, quiero agradecerles a todos por el apoyo que me han brindado en este momento difícil. No ha sido fácil recuperar la salud de mi madre. Este no es su primer ataque al corazón. Me asustó y me hizo sentir que iba a perderla. Créanme, lamento cada cosa mezquina que he hecho. Respecto a ella, también está muy arrepentida.
Se arrepiente de haber tomado partido por David. Ha prometido que a partir de ahora será muy cautelosa con los desconocidos. Han pasado aproximadamente un día desde que Sara fue sentenciada. Recibió cadena perpetua debido a la gravedad de sus crímenes. Parece que ha estado haciendo esto durante varios años. Cuando le preguntaron por qué ella y David regresaron al país, fue por un ex de David que le había dejado una cantidad sustancial de dinero. Este era alguien a quien había estafado románticamente. Parece que se olvidó de eliminarlo de su testamento. Se arriesgó por codicia, aunque Sara trató de detenerlo. Cuando llegó a encontrarse con el abogado, fue emboscado por los hijos de esta mujer. Ellos son los que lo atacaron y lo mataron. Como dicen, quien a hierro mata, a hierro muere. Esto le estaba esperando tarde o temprano. Me alegra que no pueda hacerle daño a nadie más y donde quiera que esté, se arrepentirá de todo lo que ha hecho. El hecho de que no esté en la cárcel no significa que haya escapado del castigo. Respecto a Sara, pasará el resto de su vida en la cárcel, morirá en la cárcel y nunca volverá a respirar aire libre. Obtuvo lo que se merecía y estoy muy satisfecha. Le conté a mi madre sobre mis publicaciones y quería que incluyera un pequeño consejo para los padres. Quería decir que cosas como estas son más comunes de lo que uno pueda pensar. Sugirió que los padres siempre deben asegurarse de que sus hijos estén protegidos antes de volver a casarse. Al menos mi papá se aseguró de que mi nombre estuviera en los títulos de la casa. De lo contrario, la habríamos perdido. También dijo que debes tener cuidado con quién dejas entrar en tu casa, porque podrían no ser quienes crees que son. Estoy de acuerdo con ella, como todos hemos aprendido. Al menos tuvimos suerte. He escuchado de personas que no tienen tanta suerte como nosotros y me da mucha pena por ellos. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.